¿Cómo están, amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes para platicar de un tema que ha sido siempre mucha polémica, que ha generado mucha polémica entre los contribuyentes como entre las autoridades fiscales. Vamos a hablar el día de hoy de lo que son las empresas que simulan operaciones y empresas que deducen operaciones. Todo desde el lado de la simulación para que veas lo grave que resulta este tipo de escenarios. Amigos, el tema de los CEFOs y EDOs realmente es un tema preocupante en esta actualidad y sobre todo en las épocas de la administración que actualmente estamos tributando. Vamos a abordar qué es esto de los CEFOs y EDOs de una manera bastante interesante, ya que sí es algo que ustedes deben de abordar con bastante cuidado. De entrada vamos a ver qué son los CEFOs, estas figuras que han sido bastante polémicas en los últimos años. Y es que, veamos, EFOS es básicamente una abreviatura de lo que son las empresas que facturan operaciones simuladas. De ahí su nombre de EFOS. Ahora, ¿dónde podemos encontrar como tal una descripción de esto? Lo podemos ver en el Código Fiscal de la Federación. Aún así, no vamos a encontrar como tal una definición exacta, ya que como tal la propia ley no lo está reiterando como una definición. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación nos dice que cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, con el personal, con la infraestructura o capacidad material, ya sea de manera directa o indirecta, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes o todo lo que necesite hacer para poder brindar un servicio o vender un producto, va a necesitar estos tres elementos. O bien, y aquí es una parte muy importante que te pido por favor pongas mucha atención, o bien que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, y esto va a presumir inexistencia de operaciones que amparan tales comprobantes. Como te darás cuenta, la definición tal cual de EFOS no se encuentra aquí en este primer párrafo. El artículo 69b del Código Fiscal de la Federación es un artículo que se tiene que leer con mucho detenimiento. Son 10 párrafos, pero esos 10 párrafos han dado de verdad dolores de cabeza interminables, no solamente para los contadores, sino también para abogados, para los magistrados, para las mismas salas que tienen que determinar si existe culpa o no existe culpa. Vamos a ver esto con más calma porque el mismo artículo 69b, que es un artículo muy polémico, nos marca diferentes pautas. Vamos a ver, en este primer caso entendamos que para que nosotros estemos simulando operaciones, lo primerito que tenemos nosotros que tener ausente son los activos. Y esto tiene todo el sentido del mundo, amigos. Por favor, date cuenta, si tú vas a estar en una empresa o si tú eres una persona física, forzosamente necesitas un activo para poder llevar a cabo tu actividad. Ya sean computadoras, ya sea maquinaria, ya sea equipo de transporte, alguna forma para que tú puedas obtener un beneficio futuro. Luego tenemos personal, ya sea como personas morales o como personas físicas. Voy a hablar de esto de manera muy clara. Si es una persona moral, la persona moral debe de tener por lo menos un administrador, debe de tener alguien que labore en ella para que se brinde el servicio, porque si no estaríamos frente a una persona moral que ni siquiera tiene personal para que se pueda atender. Entonces, si tenemos los activos, si tenemos el personal, créeme, tú no estás simulando operaciones. Y finalmente la infraestructura. Existen aquí muchos casos donde la infraestructura es un papel muy importante. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que sí se cuentan con activos, sí se cuenta con personal, pero la infraestructura no va acorde con los ingresos. Imagínate tú una empresa, una persona moral que tiene una oficina de, digamos, 5 por 4 metros. Tiene una computadora, a lo mejor trabajan 2 personas. Ya tenemos activos, ya tenemos personal. Pero imagina que esta pequeña oficina de apenas 5 por 4 metros con 2 personas y 2 computadoras logran facturar cientos de millones de pesos.
Eso no tiene lógica, y también ahí es de donde la autoridad está haciendo énfasis. Ok, necesitas tener activos, necesitas tener personal o necesitas tener infraestructura, cualquiera de los tres, siempre y cuando pues sea acorde a las actividades que tú realizas. En el caso, por ejemplo, de las personas físicas, quiero que te fijes muy bien, porque aquí sí cabe mucho la posibilidad de que no haya personal, pero la misma persona física es el personal con el cual se llevan a cabo las actividades. Ahora, un caso muy particular que debes de tener en cuenta es de que también se te puede a ti considerar como una empresa que factura operaciones simuladas cuando se te tenga como no localizable. ¿Cómo es esto de no localizable? Imagínate que un día tú en tus oficinas tienes que salir a comer o tienes que hacer alguna diligencia y cierras, y de pronto llega la autoridad fiscal, llega a tocar tu puerta para verificar a lo mejor el domicilio fiscal, para verificar que estés emitiendo correctamente los comprobantes fiscales digitales, o simplemente te llegan a dejar algún requerimiento o algún crédito fiscal. Pero si en ese momento la autoridad no te encuentra, podemos aquí correr el riesgo de que nos estén situando como un EFO, como una empresa que factura operaciones simuladas por el simple hecho de estar como no localizables. Y esto, amigos, no es una exageración. Nosotros mismos hemos visto de cara cómo a varias empresas se les han encasillado en este tipo de escenarios por el simple hecho de estar como no localizables. Entonces, la recomendación es de que si tú tienes un domicilio fiscal, por lo menos en este domicilio fiscal exista siempre una persona que sea capaz de recibir notificaciones, aunque no necesariamente seas tú o el representante legal. Ahora, vamos a entender cómo es este tema de las operaciones simuladas, porque muchos me preguntarán, oye contador, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo puedo yo estar dentro de este supuesto? Vamos a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que tú eres una empresa, digamos empresa 1, tienes una utilidad de 100,000 pesos y por lo tanto tienes que pagar impuestos por esos 100,000 pesos. Pero por alguna razón, porque así han dado la instrucción o porque simplemente el contribuyente no quiere pagar impuestos sobre esos 100,000 pesos, acude con una empresa totalmente diferente. En este caso vamos a ponerle el nombre de Patas Chuecas SADCB. Acude con esta empresa para que esta empresa, que es la empresa que se va a conocer como una empresa que factura operaciones simuladas, le va a brindar a nosotros, empresa 1, una factura de 50,000 pesos. ¿Cuál va a ser el concepto que le va a dar a esa factura? Le va a poner servicios administrativos. Y entonces de esa manera acuerdan, incluso generan un contrato para que le dé los servicios, y en ese momento la empresa que factura operaciones simuladas, también conocida como EFOS, le da la factura a nosotros, a nuestra empresa, a la empresa 1, y de este modo ya la utilidad, en lugar de ser de 100,000 pesos, va a ser nada más y nada menos que de 50,000 pesos, y por lo tanto el impuesto, en lugar de que lo calculemos por los 100,000 pesos, ahora se va a calcular por los 50,000 pesos. Por favor, ten mucho ojo con lo que voy a decir a continuación. En ese momento lo que tiene que hacer la empresa 1 es hacer la transferencia o pagarle la factura de los 50,000 pesos a Patas Chuecas SADCB, que en nuestro ejemplo es el EFO. Le paga la transferencia, pero aquí es donde viene la parte medular, la parte que debes tú de poner mucha atención. ¿Por qué? Porque al ser una operación simulada y a pesar de que exista una factura de por medio, a pesar de que exista un contrato de por medio, ¿qué crees? Nunca se brindó el servicio. Imagínate que a lo mejor dentro del mismo contrato, dentro de la misma factura, dice que estos servicios administrativos van a incluir como un reporte de cómo está la empresa 1, pero resulta que nunca existió este reporte. La empresa, en este caso Patas Chuecas, nunca revisó a la empresa para poder hacer un diagnóstico. Vamos, no se llevó a cabo el servicio. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esto? Bueno, al no brindarle el servicio tenemos aquí un tema. Primero, de que le va a regresar la transferencia que le hizo la empresa 1, en este caso nuestra empresa, al EFO. Se lo va a regresar mediante efectivo, menos la comisión, porque efectivamente esta factura, los 50,000 pesos, lleva un IVA. Y generalmente aquí se maneja 50,000 pesos más IVA. ¿Cuál es el detalle importante de esto, amigos? De que el precio generalmente se pacta
en los precios que son con IVA. ¿Por qué? Porque muchos dirán, bueno, de ese IVA que es el 16%, yo te cobro el 8% por el simple hecho de hacerte la factura. Y entonces, si estamos hablando que de 50,000 pesos son 8,000 pesos de IVA, la EFO se va a llevar nada más y nada menos que 8,000 pesos, pero al ser la mitad se va a llevar 4,000 pesos por el simple hecho de darle una factura sin necesidad de brindarle el servicio. Entonces, en el momento en que le paga la transferencia, el EFO lo saca de su cuenta bancaria en efectivo y se lo regresa a la empresa 1. De este modo, los 50,000 pesos más el IVA nunca salen de su empresa, pero ahora se quedan en la caja chica, que es como un escenario muy común que puede llegar a darse. Nada más que en lugar de regresarle 58,000 pesos, le va a regresar 54,000 pesos. ¿Por qué? Porque el EFO ya se llevó su comisión de 4,000 pesos, que representan el 8% del total del IVA. Este es, digamos, el esquema más común que se puede dar en los EFOs, donde pues están simulando una operación que, como te darás cuenta, en ningún momento se lleva a cabo dicha operación. De hecho, déjame decirte que los conceptos de servicios técnicos, servicios administrativos, servicios otros, son conceptos que definitivamente a la autoridad no le gustan para nada. Entonces debes de tener mucho cuidado cuando utilices esta clase de conceptos. Ahora, existen dos maneras en cómo se catalogan a este tipo de contribuyentes, a estas empresas que facturan operaciones simuladas. Uno es la lista global y otra es la lista global definitiva. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, pues que la primera lista son solamente contribuyentes que han sido notificados por parte de las autoridades mediante buzón tributario o algún otro medio, que puede ser también el Diario Oficial de la Federación o bien la misma página del SAT, que los están notificando comentándoles que muy probablemente se encuentran en el supuesto de operaciones simuladas. Y luego está la lista global definitiva. Estos son simplemente contribuyentes que ya han sido notificados, pero que además no le han dicho a la autoridad o no han desvirtuado, no han desmentido efectivamente los hechos de que ellos operan con operaciones simuladas. Esto lo podemos ver de nueva cuenta en el mismo artículo 69b. Y te repito, son 10 párrafos que yo te recomiendo que los leas con mucho cuidado. Yo aquí te voy a explicar un par de párrafos que son, digamos, los más importantes. El primero de ellos es la lista global, donde básicamente nos dice, ok, si tú eres un contribuyente que está en este supuesto, lo primero que va a hacer la autoridad es notificarte. Te va a notificar ya sea a través de buzón tributario, que es como lo estamos marcando aquí, a través de la página de internet del SAT, así como alguna publicación mediante el Diario Oficial de la Federación. Ojo, esto es cuando tú te puedas situar en este supuesto, pero no necesariamente están dando por hecho que tú eres una empresa que factura operaciones simuladas. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aquí mismo el mismo artículo 69b lo dice, que con el objeto de que aquellos contribuyentes puedan manifestar ante la autoridad fiscal, que en este caso es lo que a su derecho convenga, aporten documentos, información, pruebas que ellos consideren necesarios justamente para desvirtuar el hecho que la autoridad nos está diciendo. Es decir, la autoridad nos dice, tú eres una empresa que factura operaciones simuladas, entonces yo tengo el derecho de replicarte y decirte, no es cierto, yo no soy una empresa que factura operaciones simuladas. Y entonces aquí hay que acudir a las instancias correspondientes para que nos puedan desvirtuar de estos hechos. Existe por supuesto un plazo que es de 15 días contados a partir de las notificaciones que se hayan efectuado. Esto es contribuyentes que se pueden encontrar en el supuesto del artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Ahora también existe una prórroga, básicamente es una prórroga de 5 días para poder solicitarle a la autoridad un poco más de tiempo y poderle dar la información correspondiente. La prórroga además solicitada se va a extender según si hay necesidad de que exista un pronunciamiento por parte de la autoridad. Es decir, la autoridad no necesariamente me tiene que dar un documento confirmando que tengo mi prórroga. Esto, digamos, en el mejor de los casos. Habrá algunas opiniones que dirán que es suficiente con demostrar que tenemos alguno de los 3 elementos que ya mencioné. Ya sabes, activos, personal o infraestructura. No necesariamente hay que demostrar los 3.
O al menos eso es lo que muchos abogados fiscalistas hacen mención. Ahora, luego tenemos la lista definitiva. La lista definitiva aquí sí ya es la más difícil, la más grave, porque después de un plazo, que en este caso nos dice transcurrido el plazo para aportar la documentación, las pruebas, etcétera, etcétera, y este plazo nos va a decir que la autoridad no va a exceder de 50 días y va a valorar las pruebas y las defensas que se han hecho. Todo esto con la intención de que el mismo contribuyente desvirtúe los hechos. Ahora, no los desvirtuó. Aquí lo que va a ocurrir es de que entonces la autoridad va a volver a publicar, nos va primero a notificar mediante buzón tributario, luego lo va a publicar en su página de internet y finalmente en el Diario Oficial de la Federación. ¿Quiénes son aquellos contribuyentes que no desvirtuaron estos hechos? Es decir, no le dijeron a la autoridad, hey, yo no soy una empresa que factura operaciones simuladas. O que a pesar de haber brindado la documentación, la autoridad llegó a la conclusión de que pese a que me diste esta documentación, yo te considero todavía una empresa que factura operaciones simuladas. Bueno, en estos dos casos va a publicar esta lista definitiva donde se van a mencionar a todos los contribuyentes que a razón y a conclusión del SAT son empresas que facturan operaciones simuladas. Ahora, adicional, la misma autoridad también va a poder requerir información, va a haber un plazo ahí de 10 días y esto va a surtir efectos en el momento en que la notificación del requerimiento se haya hecho por buzón tributario. En fin, son varios pasos que los mismos contribuyentes deben de tener muy claro, porque existen también muchas controversias de si la misma autoridad tiene correctamente los días estipulados en la ley, si están de manera incorrecta, si están confusos. Eso es lo que va a hacer la autoridad. Ahora, en este caso, el plazo de los 50 días se va a suspender a partir de que surta efectos la notificación de requerimiento y va a reanudarse al día siguiente pero ojo, en esto, amigos, de hecho, si tú te fijas, lo estoy colocando en rojo. ¿Por qué? Porque justamente no es que sea un error de escritura, no es de que ese en lo haya colocado mal, no. Esto que dice y se reanudará el día siguiente en, así es como está en la ley, amigos. Ustedes pueden revisarlo directamente en el Código Fiscal de la Federación, que está en la página de diputados, para que vean cómo es que está así. Y esto nuevamente surge nuevas confusiones y nuevos elementos de defensa para aquellos contribuyentes que se puedan llegar a encontrar en este supuesto. Entonces, dado entendida esta situación, hay que entender otra cosa, que asimismo se va a publicar el listado, que es lo que ya comentaba hace ratito, se va a publicar el listado en el Diario Oficial de la Federación y en la página del SAT de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos. Y en este caso, que se encuentren ya de manera definitiva en la situación del primer párrafo, que son empresas que facturan operaciones simuladas. Y ojo, que en ningún caso este listado, el de la lista global definitiva, se puede publicar antes de los 30 días posteriores a las notificaciones de la resolución. Entonces, al final del día tenemos más tiempo para que nosotros podamos tener este periodo para desvirtuar los hechos. Ahora, ¿cuál es lo grave de esta situación, amigos? El problema de este tipo de escenarios, amigos, es de que se incurren en diversos delitos fiscales que ya bien estipula el Código Fiscal de la Federación en el artículo 108 y en el artículo 109. Además de todo lo que ello puede conllevar el ya no poder estar facturando de manera correcta en las empresas. Veamos por qué es esto. Nada más para que te des una idea, el quinto párrafo, y fíjate cómo ya estamos en el quinto, nos dice: los efectos de la publicación de este listado, es decir, del listado de los que ya se consideran totalmente como operaciones simuladas o de contribuyentes que facturan operaciones simuladas, nos dice que las operaciones contenidas en los comprobantes fiscales expedidos por los contribuyentes en cuestión no producen ni produjeron efectos fiscales algunos. ¿Esto qué quiere decir, amigos? Imagínate que tú estuviste involucrado en esta situación y por lo tanto tú a lo mejor adquiriste una factura de 50,000 pesos. Por lo tanto, tu impuesto, en lugar de haberlo calculado por 100,000 pesos, como es el ejemplo que vimos hace un momento, se calcula por 50,000. Con este párrafo nos dice que tú tienes que hacer tu cálculo no por 50,000, sino por los 100,000.
¿Por qué? Porque estas facturas no son deducibles y al no tener ningún efecto fiscal no pueden ser deducibles. Esta es la parte más grave de encontrarse en el supuesto de lo que son empresas que facturan operaciones simuladas. Ahora, ¿dónde entran los CEDOS? Bueno, los CEDOS entran en el octavo párrafo que nos dice: las personas físicas o morales, sea una o sea otra, que hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el párrafo cuarto, que es el que nos menciona exactamente cuáles son los EFOS a través de estas listas definitivas, nos dice que vamos a contar con 30 días siguientes al de la citada publicación para acreditar ante la autoridad, número 1, que efectivamente existe la operación, que nosotros adquirimos los bienes o que recibimos el servicio por parte de esta empresa que factura operaciones simuladas. Porque ojo, el hecho de que se haya encontrado en esa lista no quiere decir que si nosotros tuvimos operaciones con esa empresa que está publicada en la lista, no quiere decir que nosotros no adquirimos el servicio o no adquirimos el producto. Que a lo mejor haya tenido algunas malas jugadas o algunos malos movimientos y que por eso la hayan incluido, como puede ser el caso de no encontrarlo localizado, no quiere decir que no lo hayamos adquirido. Por eso la autoridad nos dice: o desvirtúas tú los hechos de que efectivamente tú recibiste el servicio o compraste el producto, o la otra es que corriges tu situación. ¿Y cuál sería corregir la situación? Bueno, pues en lugar de yo hacer el cálculo por los 50,000, lo tengo que hacer por los 100,000. Tú te preguntarás quién es el EDO en todo este esquema. Bueno, ya vimos aquí que es el EFO. El EDO es esta persona y lo pongo así en letras grandes. ¿Por qué? Porque el EDO significa empresa que deduce operaciones simuladas. Entonces, por un lado, tenemos al EFO, que es la persona que factura las operaciones simuladas. Y por el otro lado tenemos al EDO, que es la empresa que deduce las operaciones simuladas. Entonces, como te comentaba hace ratito, tú tienes de dos opciones en el momento a que a este cuate lo publiquen en la lista global definitiva. Tienes de dos: o uno, ir con autoridad con todos los documentos, entiéndase contratos, facturas, evidencia, fotografías, incluso hasta grabaciones, para demostrarle de que efectivamente hubo unos servicios administrativos. Si no los hubo, entonces aquí hay de dos: lo desvirtúas mediante todo esto que ya te dije, entregando la evidencia, y tu cálculo del impuesto va a seguir siendo por 50,000, o bien te corriges y presentas una declaración complementaria colocando que tu utilidad no es de 50,000, sino de 100,000 pesos. Esa sería la manera en cómo tendríamos que corregirnos. Ahora, no nada más las implicaciones vienen de este lado, sino que también viene a través de los CFDIs e incluso de los contribuyentes del reciclo. Fíjate muy bien, el artículo 17H del Código Fiscal de la Federación nos dice que los certificados que emita el SAT van a quedar sin efectos cuando, y nos viene una serie de listas. Ojo, que aquí los certificados estamos hablando de lo que son los certificados de firma electrónica o bien los certificados de sellos digitales. Y entonces estos van a quedar sin efectos. Fíjate muy bien, cuando se detecte que el contribuyente emisor de comprobantes fiscales no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes y por tanto se encuentra definitivamente en dicha situación en función de lo que dice el cuarto párrafo de este código del artículo 69b. Acuérdate, el cuarto párrafo es el que nos menciona los contribuyentes que van a ser publicados en la lista definitiva. Existe lo que es el párrafo segundo, que son los presuntos, que todavía no es un hecho que sean parte de estas empresas que facturan operaciones simuladas. Los que están en el cuarto párrafo ya son los que definitivamente están en este supuesto. Ahora, también el artículo 17H bis nos menciona lo siguiente. Fíjate muy bien, nos dice, tratándose de certificados de sellos digitales, que es lo que platicábamos hace un momento, aquí nos habla ya pero de lo que son los EDOs, es decir, las empresas que dedujeron las operaciones simuladas. Y nos dice que las autoridades fiscales van a poder restringir temporalmente el uso de los mismos certificados de sellos digitales. Y acuérdate que sin certificados de sellos digitales no puedes emitir facturas. Y aquí nos dice en la fracción número 5.
detecte que se trata de contribuyentes que se ubiquen en el supuesto a que se refiere el octavo párrafo. Acuérdate que el octavo párrafo son las empresas que deducen las operaciones del artículo 69b de este código y que además no hayan ejercido el derecho previsto a su favor dentro del plazo establecido. Es decir, que nosotros o nos hayamos corregido o le hayamos demostrado a la autoridad que efectivamente nosotros sí recibimos esos servicios o compramos esos productos. Si no hacemos ni una ni otra, en automático la autoridad nos puede restringir nuestros certificados de sellos digitales y por lo tanto no vamos a poder facturar y no vamos a poder tener manos para operar. Si nosotros incluso nos vamos a lo que es el régimen simplificado de confianza, una de las obligaciones que tienen ellos y que está estipulado en el artículo 113H nos dice que los contribuyentes que opten por pagar el impuesto en términos de lo que es el reciclo, simple y sencillamente no pueden encontrarse como EFOS, es decir, cuarto párrafo. Acuérdate, cuarto párrafo son los que ya están en la lista definitiva. Nosotros podemos ser reciclos, pero si no nos encuentran en nuestro domicilio y nos encasillan en este escenario de empresas que facturan operaciones simuladas o efectivamente la autoridad detecta que nosotros hemos estado haciendo operaciones simuladas, simple y sencillamente nos va a comenzar el procedimiento que es primero la presunción y ya después nos va a decir, ok, tú sí eres una empresa que factura operaciones simuladas y por lo tanto nos va a publicar en esta famosa lista. En el momento en que nos publiquen en esta lista, dejamos de ser regímenes simplificados de confianza. Amigos, esto de lo que es el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, lo que son los EFOS y lo que son los EDOS, tiene muchas pero muchas aristas que sería muy complejo y muy complicado poderlo abordar en un video tan corto. Existen muchas opiniones de abogados donde mencionan que este artículo vulnera de manera flagrante nuestros derechos humanos. Te pido por favor que me dejes aquí abajo tus comentarios para saber qué es lo que tú opinas y si has tenido operaciones con alguno de estos contribuyentes o si te has visto afectado. Como te puedes dar cuenta, amigo, definitivamente no es para nada recomendable ni simular operaciones donde uno emita las facturas y por supuesto deducir este tipo de gastos que lo único que están haciendo es simular una operación. Por mi parte, amigos, esto es todo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.